Buenas amigos y amigas de canal Próxima Voz, gracias por estar, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horario estarán mirando el programa, pero bueno, gracias por acompañarnos. En esta ocasión les vamos a traer un tema que por ahí va a dejar más preguntas que respuestas, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Preguntarnos cosas. Y les voy a contar mi experiencia. Habrán leído el título, vamos a tocar el tema sobre repensando la conquista de América o el descubrimiento de América. Todos saben que, bueno, nosotros tenemos como un pensamiento ahí colectivo que cuando hablamos de la conquista de América, para resumirlo, eh, indios buenos con un paraíso en la tierra, ¿no? Organizados, todo, unas civilizaciones perfectas o sumamente desarrolladas y con valores, ¿no? Y unas democracias y demás. Y bueno, llegaron los conquistadores sedientos de sangre y ganas de hacerse ricos y que, bueno, debe haber habido algún caso seguramente, obviamente, eh, que, bueno, destruyeron todo y nos llevaron a este subdesarrollo que a veces se dice, ¿no? A veces en charlas familiares nosotros estamos así porque ya fuimos robados desde el principio de los españoles, ¿no? Es una cosa que no digo todos porque generalizar está mal porque debe haber algún otro pensamiento dando vuelta, pero más o menos el común de la gente dice eso. Bueno, a mí me pasó algo bastante particular. Yo le voy a decir por dónde llegué a este tema de investigar sobre esto. Y fue gracias a uno de mis ídolos, Ricardo Iorio, que lamentablemente ya no lo tenemos más, en una de no, creo que fue una de sus últimas entrevistas, que bueno, Ricardo Iorio era había que seguirlo porque iba como un ping pong hablando de todos los temas, ¿no? Y había que ir pescando. Eh, y en una de las charlas habló, no me acuerdo las textuales palabras, pero dijo: apoyen a Marcelo Gullo, que es uno de los teóricos más importantes de la hispanidad. Y empezó a hablar de la leyenda negra, de que de los ingleses son los creadores de la leyenda negra o los que más usaron la leyenda negra, que él decía no se coman ese cuento de los católicos, de España, de todo. Y yo dije, me causó un poco ¿viste? De confusión, porque yo me acuerdo de las canciones de Almafuerte de Sentimiento Indiano, donde cantaba, ¿no? De la Malinche es la maldición, ¿no? Hablando contra los conquistadores, y yo decía, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Me cambiaron la pelota. Que bueno, en una de las charlas él dice que se arrepiente de una de las cosas que se arrepiente es de haber escrito esa canción. En alguna nota lo vi. Seguramente después de haber leído y estudiado los siguientes libros que le voy a presentar. De este autor que se llama Marcelo Gullo, argentino. Este es el libro Madre Patria. Les leo cortito para no aburrirlos y para hacerlo más fluido. Dice: en este monumental libro, Marcelo Gullo demuestra que la leyenda negra fue la obra más genial del marketing político británico, que los españoles se han creído la historia de España e Hispanoamérica, que escribieron sus enemigos tradicionales y que se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos. Que Hernán Cortés no fue un conquistador de México, sino el libertador de cientos de pueblos indígenas que estaban sometidos al imperialismo más feroz que la humanidad ha conocido, el azteca. Después tenemos Nada por lo que pedir perdón, que yo este título, me parece que este título no voy a... capaz que nada que ver, pero me parece que este título salió de un tire y afloje que hubo entre el gobierno mexicano y el rey de España, que México quería que se tire,
que pidan perdón, y ahí estaba en un tire y afloje. Me parece que este título salió de ahí. Bueno, vuelve a decir, en este excepcional libro de Marcelo Gullo, demuestra que en el Tribunal de la Historia, el Tribunal de la Historia le llama a los países coloniales imperialistas, como Holanda, Inglaterra, Francia, ¿no? Que hacen como un tribunal, ¿no? De que ellos son los buenos y la conquista española o el descubrimiento español es el malo. Es decir, acá nosotros en las colonias fuimos una carmelitas descalza y España fue el atraso y lo peor que le pudo pasar a América. Bueno, sigo. España ha sido juzgada por jueces parciales con testigos falsos y asevera que América antes de 1492 se asemejaba más al infierno que al paraíso, pues reinaba en el mundo los sacrificios humanos, el canibalismo, la esclavitud, el machismo y la prostitución, que Bartolomé de las Casas fue un mercenario disfrazado de sacerdote, que durante 4 siglos Gran Bretaña, Holanda, Estados Unidos, Francia y Alemania, sin autoridad moral, le han exigido a España que pida perdón por los supuestos pecados cometidos durante la conquista de América, cuando en realidad son esas naciones las que deberían hacerlo porque sus manos están manchadas de sangre. Bastante fuerte. Lo que América le debe a España, se los leo también cortito. El encuentro de España con América fue un acontecimiento trascendental y el legado que allí quedó, una huella imperecedera. El prestigioso historiador Marcelo Gullo aborda en esta obra la necesidad de comprender adecuadamente la historia de España y de Hispanoamérica, los lazos, los innumerables puntos en común que nos unen, huyendo así de la historia falseada y manipulada que se ha transmitido desde décadas en décadas. Bueno, y este es la batalla de Lepanto. Bueno, esto se lo quería presentar, también es de Marcelo Gullo, muy lindo, muy interesante. La habrán visto en algún documental, la batalla de Lepanto, cuando España salva a Europa, ¿no?, de que se la comieran, que los islámicos, ¿no?, la islamización. Así que, bueno, con el gran Juan de Austria, que fue el que comandó la flota de cristiana. Ese se lo dejo también para que le guste. Y bueno, vayamos al tema. Se dan cuenta que en el libro toca el tema de la leyenda negra. Le decimos leyenda negra, leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Bueno, la leyenda negra, como decía, es una de las campañas de marketing para desprestigiar, obviamente, más exitosas y capaz una de las primeras que se hizo para debilitar a España y más que nada al catolicismo, porque esto nace del protestantismo, que odia el catolicismo, por supuesto, de la reforma protestante. Estoy hablando ya de Alemania, de Lutero, que ya empieza a tirar, como dice el profesor Marcelo Gullo, tiros por elevación, ¿no?, diciendo barbaridades, que bueno, en el libro está barbaridades sobre el catolicismo. Bueno, España y el catolicismo están ligados, sobre el Papa, ¿no? Pero eso no les alcanzaba para terminar de cerrar la idea, ¿no?, de que España era el atraso, el Papa era el anticristo, eran los malos, ¿no? Para simplificárselo, eso no les alcanzaba, necesitaban algo más. Bueno, ¿y quién le da ese plus? Un español, Bartolomé de las Casas, un sacerdote, que bueno, con un libro publicado por él, que bueno, en el libro, para hacerlo cortito, miente descaradamente. Es más parecido a un periodista amarillista que a un sacerdote. Miente sobre la obra de España en América. Y bueno,
¿Quién toma eso? Los británicos. Dicen, con esto nosotros, si los españoles están diciendo que hicieron esto, nos viene de 10, ¿no? Necesitaban eh, legitimar esa mentira que estaban diciendo, y qué mejor que un español, ¿no? Eh, Como que Bartolomé de las Casas fue el huevo de la serpiente, digamos. Que después en el libro se desarrolla más y te cuenta quién es Bartolomé de las Casas, investíganlo. Es más, hay un fraile también como él que le escribe una carta a Carlos V sobre Bartolomé de las Casas, donde la carta no fue muy amigable, porque le dice de todo al rey sobre Bartolomé de las Casas y lo llama mercenario. Y acuérdense que en esa época mandarle una carta al rey no era como mandarle una carta o mandarle un WhatsApp a tu amigo, te podía costar la cabeza. Así que miren la indignación, ¿no? del fraile para haberle escrito una carta sobre las cosas que hacía o que escribía Bartolomé de las Casas, ¿no? Que eran la mayoría mentiras o exageradas. Bueno, después de Gran Bretaña se va a hacer de esto y va a salir con todo, con esta publicidad falsa, por así decirlo, ¿no? Con este panfleto, eh, a legitimar a España, ¿no? Ya con las logias, ¿no? Es más, hasta en la misma España, el profesor Marcelo Gullo cuenta que eh, había obras de teatro desprestigiando a Hernán Cortés, a Pizarro, hasta la misma Isabel Católica, ¿no? Y que los españoles, en vez digamos, de pararse y irse, aplaudían o aceptaban eso, ¿no? Y eso se fue transmitiendo. Entonces se fue montando toda una idea falsa de lo que fue la conquista de América, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo creo que pero ni el más positivo de los británicos podría haber pensado que esta historia falsa, ¿no? Iba a llegar a Hispanoamérica, iba a ser exitosa, pero además iba a ser exitosa dentro de España, tan exitosa que los mismos españoles se sientan avergonzados de la conquista de América, que fue, por lo que leí, por lo que vi, la primera globalización exitosa, ¿no? Fue una cosa extraordinaria. Ustedes me dirán, bueno, Nico, pero ahí pasaron cosas. Sí, seguramente, por supuesto. A ver, todo proceso es violento, se cometen abusos, eh, los reyes católicos, Isabel la Católica, que aprobó el mestizaje, ¿no? El cuidado de los indios y demás, seguramente no pudo controlar todos digamos, la extensión del imperio, porque acuérdense que esto era un imperio. El imperio español era desde California hasta Tierra del Fuego y desde los Pirineos hasta el Pacífico, ¿no? Era muy grande y seguramente que las leyes no llegaban a todos lados y algún abuso había, sí, obvio, pero no era ¿cómo le puedo explicar? La política de Estado por así decirlo, de España, ¿no? España consideraba a todos españoles, a todos dentro del imperio. Por eso hay que separar a veces imperialismo de imperio. Imperialismo hicieron los británicos o los holandeses en Indonesia, que estuvieron hasta el 1946 con las matanzas y no quedó nada, no quedó ni una escuela hicieron. O los británicos en Australia, cuando censaron a 600.000, creo que la cifra era 600.000 nativos, y pusieron terra nullius, y que significaba tierras sin habitantes. Por eso hicieron la matanza de Tasmania. Así que más o menos váyanse fijando, ¿no? El nivel de atrocidad que tenían en las colonias. O miren los franceses, o miren África, el desarrollo que tiene África con las colonias francesas, alemanas, británicas. ¿Qué hay ahí de ellos? ¿Qué transmitieron? ¿Qué dejaron? Nada, devastación, nada más. Y
y enfrentamiento. Después nada más. Bueno, dicho esto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué argumentos hay para, ¿no? Para decir que España no vino a robar y a matar, que vino a ser un proceso de evangelización, ¿no? De que tuvo otras intenciones, ¿no? Y que hay actitudes y hay documentos y hay estructuras todavía en pie que lo demuestran. Bueno, nos vamos a situar en Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica, que es lo que sería México, porque como decía el libro, antes de que llegaran los españoles no había un reinado de felicidad entre los indios y paz y armonía, ¿no? En la parte de Mesoamérica estaban los tan famosos aztecas, ¿no? Que todo el mundo ha visto en alguna película o bueno, o ha sentido nombrar, ¿no? Los aztecas eran, para decirlo suave, voy a usar las palabras que usó el profesor Escotado, era una de las sociedades más monstruosas que el mundo tiene registro. Eran unas sociedades que sometieron a otras civilizaciones, a otras tribus, y como si eso fuera poco, no les pedían a cambio ni impuestos, ni oro, ni otros tributos. Sí le pedían tributos, pero los tributos que les pedían eran tributos en sangre o con sangre. ¿Qué quería decir eso? Que hacían sacrificios humanos. Hasta los historiadores más pro-aztecas calculan entre unos 20.000 y 30.000 sacrificios por año. No pueden negar cifras más altas. Y a la vista está, ¿no? Por los registros que hay arqueológicos, hasta cuando se hizo el Metro de México, que encontraban, ¿no? Paredes llenas de cráneos humanos, ¿no? Que por un simple cálculo matemático podían deducir cuántas cabezas había por metro cuadrado, ¿no? Y más o menos calcular la cantidad. Era una cosa monstruosa. Entonces la pregunta es, dicho esto, y voy a agregar una más, los incas, que también eran unos totalitarios, teocráticos y totalmente sangrientos, porque hacían, cuando se moría un emperador tenían que enterrar a 20 nenes vivos, o sea, disfrutaban de la música hecha con tambores, con pieles humanas, bueno, totalmente salvajes, ¿no? En ese aspecto. Quizás hay que separar, quizás las ciudades y el desarrollo era muy avanzado, ¿no? Todo lo que es la estructura, lo que vemos, ¿no? Pero las civilizaciones, como dice el profesor, no se miden por la parte material, vamos a decir, o de desarrollo material, sino por los valores, la ética, ¿no? La moral. Porque si nosotros no medimos con esos lineamientos, pues entonces podríamos decir que la Alemania de Hitler era hermosa, porque Alemania era una potencia, porque está todo, ¿no? Nosotros vemos esas películas, esos edificios alemanes, todo organizado, todo, y bueno, y todos sabemos que era una monstruosidad lo que pasaba ahí. Bueno, este es más o menos el mismo principio. Bueno, cuando les decía, cuando Hernán Cortés llega a Mesoamérica, ¿ustedes qué dicen? ¿Que conquista o libera? Teniendo en cuenta lo que yo le conté. Porque les digo que Hernán Cortés desciende con 200 hombres, unos caballos y unos arcabuces. ¿Tenía alguna ventaja tecnológica? Sí, seguro, obviamente. Pero existen estudios de guerra que demuestran que nunca podría haber ganado a un ejército de 300.000 indios, que aparte de conocían el terreno, eran guerreros, vivían en luchas, en guerras. Entonces, ¿cómo hizo? ¿No? ¿Cómo hizo?
Bueno, es muy fácil, se consiguió aliarse con otras tribus que estaban cansadas del dominio azteca, que estaban cansadas de que sacrificaran sus parientes, por así decirlo, y marcharon junto a Cortés, juntando un ejército de 300.000 entre soldados indios para ir a Tenochtitlán y derrotar, ¿no?, a Montezuma. Eh, lo mismo pasó con los incas, ¿no?, con Pizarro. Y después de eso, de esos enfrentamientos, España hace otra cosa que lo vi en los libros y que yo digo, bueno, si esta gente era el atraso, ¿no? Si el catolicismo, el cristianismo lleva al atraso, eran tan violentos, ¿no? Yo digo, ¿para qué hicieron ese rosario de universidades y hospitales? ¿Qué sentido tiene, digamos? Si vos venís a robar, matar y llevarte, digamos, las riquezas para tu metrópoli, ¿qué sentido tiene dejar ahí hospitales, escuelas como la Universidad de Santo Domingo en 1538? 1538, Harvard, los ingleses la fundaron en 1636, que tenía menos libros que las universidades hispanoamericanas, que fueron como 30 y pico en esos lapsos, en esa época, se fueron haciendo. Eh, ¿Qué sentido tenía? Aparte eran universidades que eran para indios, mestizos, criollos, europeos. Yo no creo que las universidades que los ingleses formaron hayan sido para los indios. La verdad que me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Y por una simple razón, porque los ingleses aplicaron en América del Norte eh, la política del que el mejor indio era el indio muerto. Así que dudo que hayan tenido eh, los derechos que tenían los indios en lo que es el Imperio Español o la Nueva España, ¿no? Que era la parte de México hasta California, que como recuerdan fue en la guerra entre México y Estados Unidos fue robada. 60% del territorio se lo quedaron los americanos. Y ahí se terminaron de conformar el estado continente que tienen, ¿no?, en estos momentos, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, si no me equivoco. Bueno, son preguntas que van saliendo, ¿no? Otra pregunta que me hago es si los indios estaban ansiosos de romper con España o de liberarse del opresor, ¿no? Porque así nos enseñaron. ¿Por qué, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, entre el bando independentista y el bando realista, habiendo indios en esos ejércitos, yo les pregunto ahora, si somos los oprimidos, ¿en qué bando vamos a estar? ¿En el realista o en el independentista? Bueno, todos diríamos, vamos a estar en el independentista. Bueno, no, estaban en el realista. 4.000 indios quechohablantes luchando por el imperio español. Y más aún, les digo que esos indios que lucharon no estaban ahí porque los obligaron. Y les digo por qué. Porque después de esa batalla que perdió el bando realista, hubo una guerra de guerrillas que estuvo al mando Antonio Huachaca, que pelearon como unos 10, 15, 20 años más, no me acuerdo bien la fecha, la cantidad de años, pero estuvieron en una guerra de guerrillas y peleaban con una bandera que decía por Dios, por la patria y por el rey. Por el Dios cristiano, por la patria, porque la patria era el imperio español. Y, bueno, obviamente por el rey. Otra cosa que me pregunto,
que lo dicen, bueno, en estos libros, es por qué mandaban los jesuitas, que los mandaban sin, sin, sin sandalias en aquella época, sin zapatos, tenían que mostrar humildad ante los indios. Los jesuitas ayudaron a crear una gramática para que los indios puedan, ¿no?, escribir y aparte comunicarse entre ellos, entre los españoles, ¿no?, y los indios. Yo digo, ¿qué necesidad de hacer eso si era la gente que venían a explotar? Hay una breve historia muy linda que dice que los indios no querían entrar a las iglesias. No confiaban, ¿no?, obviamente. Y los jesuitas tampoco podían comunicarse mucho, estaban recién, ¿no?, ahí interactuando. Y bueno, dice que en un momento los indios empezaron a entrar a la iglesia y con lo poco que se podían comunicar, le decían los jesuitas, porque escuchaban la música de la iglesia, y le decía que ellos iban a la iglesia porque los atraía la música, que los relajaba, los calmaba. Y que decía que, bueno, que su Dios, por los jesuitas, por los católicos, debía ser un Dios más piadoso, más bondadoso, más bueno, porque el de ellos con los tambores los excitaba, los ponía violentos, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerse, muchas preguntas. Hay un científico alemán que no era por nada del mundo, era ni católico, ni afín a España, ni a la hispanidad, que se llamaba, a ver si lo voy a pronunciar bien, Alexander von Humboldt, así se llamaba. Y era un naturalista, geólogo, bueno, se dice que fue el primer mochilero que vino acá a las Américas a investigar. Y bueno, hizo un estudio ahí en la parte de Mesoamérica, todo lo que es Costa Rica, sobre todo sobre lo que comían, cuánta carne se comía per cápita, cuánto pan, la demografía, ¿no? Varios estudios hizo, que pidió permiso ahí al virreinado. Y bueno, sacó que en México se comía más carne y más pan per cápita que en París y en Londres, siendo que París y Londres era 4 veces más grande. Que el tema de la esclavitud de los indios no era tan así como decían. Lástima que este alemán, Alexander, después viaja a Estados Unidos y traiciona a México, porque le da a Jefferson, a un presidente norteamericano, todos los estudios que él había prometido que no se iban a difundir, ¿no? Se los da sobre el terreno, donde las posiciones militares y demás. Y bueno, Jefferson después más adelante, otros presidentes lo van a usar en la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, ahí hubo una especie de traición, ¿no? Les voy a leer, a ver si lo encuentro. Denme un segundo. Donde dice, retomando lo de Bartolomé de las Casas, dice el historiador chileno Pedro Godoy: la erosión de nuestra identidad comienza temprano, con la leyenda negra. La plasma el padre Bartolomé de las Casas. La usan los emancipadores para legitimar la ruptura con Madrid. En el siglo XX la estimula Hollywood, las escuelas y el texto. Hoy la televisión fomenta la gringomanía, cuyo reverso es la hispanofobia, el efecto autodenigrante por no ser blondos y de ojos azules. Después dice: la leyenda negra antiespañola fue una operación de propaganda montada y alimentada a lo largo del tiempo por el protestantismo, ¿no? Lo que yo le decía de Alemania, de Lutero, del odio al catolicismo.
sobre todo en sus ramas anglicana y calvinista, contra el imperio español y la religión católica, para afirmar su propio nacionalismo, satanizándolos hasta extremos pavorosos y privándolos incluso de humanidad. Hay en ello ejemplos abundantes y de toda índole, tratados teológicos, libros de historia, novelas, documentales y películas de ficción, cómics y hasta chistes de sobremesa. ¿Mm? Y bueno, con esto quiero hacer una última reflexión que yo digo, bueno, ¿se acuerdan que también hay en las mesas de las casas alguno que por ahí dice, mejor que nos hubieran colonizado los ingleses? Y leyendo lo que he leído acá y viendo las conferencias de Marcelo Gullo, yo lo dudo mucho. Es más, yo creo que estamos como estamos porque los ingleses llegaron a su propósito, que fue dividirnos, porque íbamos todos en un gran transatlántico, dividirnos, hacer que olvidáramos nuestras raíces, fragmentarnos, aún todavía hoy en día lo siguen haciendo, como por ejemplo con los movimientos mapuches. Si fuera por ello, la Argentina estaría partida en dos, Bolivia en 13 pedazos y así sucesivamente, cuando más chico mejor. Y también hacernos creer que no tenemos nada en común con nuestros hermanos hispanoamericanos. Entonces les dejo una última frase que me gustó mucho, no sé si literalmente dice así, pero bueno, ustedes me van a saber entender, que dice, no estamos divididos porque seamos subdesarrollados, somos subdesarrollados porque estamos divididos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro capítulo. Les agradezco por su compañía. Les dejo un fuerte abrazo. Gracias.